de ninguna manera. Bueno, pues Donald Trump, que ha dejado claro que este 2026 va a ser su año, ya veremos hasta cuándo, porque las elecciones de medio término son las que realmente van a marcar el rumbo de la política exterior de Estados Unidos y que también tiene mucho que ver, bueno, pues con todas las acciones que hemos visto de Trump en las últimas semanas. Hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Rusia, hay que mirar también a la OTAN. Trump decía, bueno, pues que la OTAN no va a estar cuando Estados Unidos le necesite y sobre todo ha puesto su mirada en Groenlandia y está claro que no hay quien pare al presidente de Estados Unidos. Francia y Alemania preparaban declaraciones conjuntas. Ayer hablaba también Starmer con Donald Trump, pero Estados Unidos ya tiene su plan. Tiene pensado ofrecer entre 10.000 y 100.000 dólares a cada groenlandés. Y Carlos, parece claro, bueno, pues que Trump va a hacer lo que quiera con Groenlandia y prácticamente con la OTAN en su totalidad. Bueno, primero pues hay que ver qué es lo que va a hacer Europa. Estaba yo viendo las declaraciones de Francia y Alemania al respecto y la verdad es que a mí me llamó la atención y no dejo de reconocer que debe ser una situación muy compleja para ellos. Ahora, honestamente, la OTAN, yo coincido con la posición francesa en el sentido de que va a ser utilizada por Trump para los fines de Trump y de Estados Unidos. Es decir, la OTAN deja de ser una herramienta, deja de ser un instrumento para la seguridad colectiva de Occidente, para convertirse en el sable de Estados Unidos, pero un sable que va a ser blandido por todos los países que lo integran. Entonces, pensar en el momento, que este es el momento de disolverla, en mi opinión, sería bastante prudente, toda vez que ya no va a servir para defender a los países que la integran, sino solamente para los fines que Estados Unidos plantee y la va a utilizar para eso. En ese sentido, esa es mi opinión. Sé que hay muchas personas que no coinciden con mi opinión, pero a mí me preocupa mucho y perdón que haga perdón que haga la similitud. A mí me preocupa mucho la posición que está tomando Donald Trump desde el punto de vista personal. No estoy hablando de la posición de Estados Unidos. Y ojo, hay que diferenciarlo, sobre todo en Estados Unidos hay que diferenciarlo. Estados Unidos es un país que nos ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene un sistema interno de check and balance, es decir, un sistema interno en donde los líderes no actúan solos, los líderes no actúan a su propia voluntad. Hay un sistema muy complejo y muy eficaz de candados que hace que cuando el líder quiere hacer algo que la mayoría del gobierno estadounidense no coincide con eso, lo han detenido. No está sucediendo esto con Trump. Al grado de las declaraciones que escuchábamos por ahí en algunos medios, y aquí quiero repetir las palabras de Trump donde dijo, I don't need international, no necesito la ley internacional. Fíjense lo que dijo, no necesito la ley internacional. Mi propia moralidad y mi propia mente son las únicas que me pueden detener. Si yo escribo esas palabras, si yo escribo estas frases y le pregunto a cualquier conocedor de historia mundial, lo más probable es que me diga que las pronunció Hitler. Perdón, repito, por hacer la similitud, pero está llegando a un momento la mente de Donald Trump en donde él se siente, él, no Estados Unidos, él se siente el rey del mundo y donde el mundo va a hacer lo que él diga. Si Estados Unidos permite esto, va a ser primero el motivo del quiebre en la OTAN y el motivo del quiebre con Europa. Eso me queda clarísimo. Los líderes europeos, coincido con Paco en el sentido de que están siendo extremadamente tibios, pero tienen un límite. Y yo estoy seguro que los líderes europeos va a llegar un momento en que van a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega la línea. Y esto es muy complejo, es muy, muy complejo. Y yo creo que la única solución que existe no puede venir de fuera. No puede venir de Europa, no puede venir de los gobiernos de Centro y Sudamérica. La única manera de detener esta vorágine que trae Trump
tiene que venir de dentro de Estados Unidos, del mismo sistema de check and balance que parece que en este momento no está operando. Bueno, pues en Europa, lo contábamos al inicio de este programa, en Francia ya se está hablando de salirse de la OTAN, hay otros países, hay otros altos cargos, incluso exmilitares, que ponen otra cuestión encima de la mesa: si hay que expulsarse, hay que echar a Estados Unidos de todas las bases que tiene en Europa. Marcelo, te quiero preguntar por esto, ¿cómo se le para los pies ahora a Donald Trump? Yo creo que lo que estamos viendo es un cambio de época, es una nueva era. Creo que el derecho internacional y la conformación de la arquitectura global tiene que ver con un mundo que hoy ya no existe. Creo que Trump le está dando eso un realismo político, antipático, pero muy propio, en el sentido de, bueno, vamos a tomar lo que sea necesario, lo que a juicio de Trump a Estados Unidos le corresponde, y eso ya lo esbozó él antes de asumir a la presidencia. El objetivo de Trump es conformar una unidad bajo el régimen de Estados Unidos, que puede tener distintas formas jurídicas, pero unir a Groenlandia, Canadá y México con los Estados Unidos, y desde allí proyectar fuerza a Caribe y América Central, y tener cierta influencia sobre América del Sur, aunque no tan directa. No es tan importante para Trump esa situación. Creo que en este nuevo juego Trump sabe que ahora en abril se va a encontrar con Xi Jinping, sabe que Estados Unidos ha sido derrotado en Ucrania, básicamente la OTAN es Estados Unidos y Estados Unidos ha sufrido una derrota ahí, y sentarse a negociar con una potencia creciente y pujante como China y una victoriosa en lo militar como Rusia requiere una unidad, una unidad del campo propio, que es lo que está tratando de hacer Trump. Quiere establecer las bases para negociar un mundo, podríamos decir, tripartito. Creo que eso es lo que él tiene en mente, creo que ese es el modelo por el que va, y en este nuevo mundo Europa no tiene espacio. Europa como tal no existe, será una prenda de cambio. Europa Oriental quedará bajo la influencia de Rusia, que es el viejo reclamo que está haciendo contra la OTAN, el avance sobre las fronteras en Europa Oriental, y el resto de Europa Occidental quedará un poco librada a su suerte en un plano mucho más inferior, dado que también ha renunciado a tener materias primas y a tener energía barata, lo cual le hubiese dado la capacidad industrial que ahora está perdiendo aceleradamente. Esto es más o menos el reflejo del mundo que está naciendo, con otros actores como puede ser la India, que asoman como potencias para las próximas décadas, pero de momento los tres grandes van a ser Estados Unidos, Rusia y China, y en definitiva lo que está haciendo Trump es obviando todo lo que es precisamente el sistema de balances y contrapesos que mencionaban antes, y lo está dejando de lado para tener las manos limpias, libres, para poder sentarse a negociar con los que él considera como realmente iguales y con los cuales se le presta atención. Por eso sistemáticamente ha desoído cualquiera de las advertencias o consejos que le podía dar la Unión Europea, simplemente porque hay una mirada sobre la Unión Europea y sobre el propio Reino Unido, otra cosa que también es asombrosa, en Estados Unidos, que se refleja no solo en Trump, sino en una corriente de lo que es MAGA, de simplemente equilibrar las cosas de otra manera. O sea, lo que creo que en el fondo estamos viendo es el nacimiento de una nueva arquitectura mundial donde, bueno, van a cambiar algunos poderes históricamente, o por lo menos de los últimos siglos, considerados como de primera línea. Bueno, pues un momento clave para saber qué va a suceder con la OTAN, un momento marcado por estas amenazas de Trump. Paco, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Qué puede hacer la alianza si está ante sus últimos coletazos? También, bueno, tiene mucho que ver con cómo se está desarrollando, ¿no?, la guerra en Ucrania. Bueno, no echemos las campanas al vuelo sobre los coletazos de la OTAN, porque las declaraciones de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Francesa no representan una posición oficial del gobierno francés.
la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Francesa pertenece al partido de Mélenchon, que es un partido de izquierda, la Francia insumisa, que no está en el gobierno. Y por otro lado, Macron es uno de los halcones europeos, junto con Merz y Starmer. Bueno, si se les puede llamar halcones a estos muñecos de trapo, más bien, ¿no? Es decir, que la posición francesa oficial sigue siendo la misma. Es decir, otanista y belicista hasta el final. Ojalá Francia recuperara la política de la época de De Gaulle, cuando Francia se retiró de la estructura militar de la OTAN, ¿no?, para intentar ser una potencia independiente. Y sobre ello hay que decir que, bueno, la situación actual, guste o no, es la siguiente. En este mundo ahora mismo hay 3 países soberanos, que se llaman Estados Unidos, Rusia y China. Y bueno, pues todo lo demás, bueno, va a derivar en función de los acontecimientos, ¿no? Y lo que está planteando Trump, cuando dice que su moral o su voluntad está por encima del derecho internacional, lo que está es, bueno, sacando a colación el Führerprinzip, ¿no?, de los alemanes, del Tercer Reich, que la palabra o la voluntad del Führer era ley, ¿no? Eso es lo que está planteando, pero eso tampoco se corresponde con la realidad del sistema político americano. No por el hecho de que haya contrapesos. La sociedad americana es una sociedad en plena decadencia en el plano social y económico, no lo olvidemos, pero también en el plano político. Es decir, ahora mismo gran parte, por no decir la mayor, de los congresistas y senadores estadounidenses están financiados y son peleles de grupos de presión y de lobbies que están allí legalizados, además, en la política, ¿no? Y si no son de, digamos, muñecos de Israel, lo son del complejo militar industrial, de las empresas armamentísticas que les han pagado la campaña. Es decir, eso es un sistema político corrupto en sí mismo y en plena descomposición interna también. Lo que pasa es que Trump, que bueno, piensa que él va a seguir per secula seculorum haciendo lo que le dé la gana. Pero claro, tampoco tiene en cuenta Trump que está dirigiendo un país que, 1, ha perdido la guerra económica contra China y 2, ha perdido la guerra que Estados Unidos inició en Ucrania, inició en Europa, frente a Rusia. Y claro, ahora intentan, bueno, suplir todo eso, todas esas derrotas y fracasos, a expensas de Europa, van a intentar aplazar su decadencia sobre las ruinas de Europa, como pasó tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos se convirtió en superpotencia sobre una Europa hecha cenizas, ¿no? Y por otra parte van a recuperar esta doctrina Monroe de América para los americanos del norte, por supuesto, ¿no? Y es lo que están haciendo. Pero claro, esto, no sé, en términos geológicos, una década no es nada. En términos políticos, yo creo que tampoco. Es decir, estamos viendo cambios muy acelerados en el mundo. Es decir, China se ha cargado la globalización capitalista en menos de 2 décadas. Y bueno, el mundo está cambiando a marchas forzadas. Esto de que hablaban de que el siglo XX con la globalización capitalista, que era el proyecto del imperialismo americano para el siglo XXI, iba a ser el fin de la historia, pues bueno, ya hemos visto que es todo lo contrario, ¿no? Hay días que pasan años, ¿no? y los acontecimientos se aceleran. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero yo creo que estos coletazos que está dando Estados Unidos son coletazos de ahogado, de alguien que sabe que se está ahogando. Y claro, entramos en una fase muy peligrosa, ¿no? Ya dijo Gramsci eso, ¿no? De que cuando lo nuevo está naciendo y lo viejo no acaba de morir, surgen los monstruos. Bueno, pues estamos en esa fase ahora en el mundo. Bueno, pues un mundo que está cambiando con un Donald Trump que, bueno, como bien nos decía antes Carlos, se cree rey del mundo y está dando pasos para ello. Ya hemos hablado de Rusia, también de Venezuela, de la OTAN. Si os parece, vamos a poner el foco también en Irán, con las protestas que se vienen sucediendo ya prácticamente en las últimas 2 semanas. Se informaba en las últimas horas de cortes de Internet a nivel global y hoy hemos escuchado al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que amenaza directamente a Donald Trump, dice que es un arrogante y que va a caer, que va a ser derrocado. Carlos, te quiero preguntar a ti por esto, ¿cómo ves lo que está pasando en Irán en las últimas horas y también qué movimiento esperas por parte de Israel o de Estados Unidos?
Sí, Carlos, Bueno, creo que está silenciado. Ahí, ya está. Sí, yo en lo personal estaba escuchando la nota de lo de Irán, estaba revisando los medios al respecto, y a mi mente venía la imagen aquella del pasado del Egipto de Hosni Mubarak y de aquella revolución que inicia por medio de las redes sociales, principalmente del Facebook, y que fue organizada en su principio y hasta su conclusión por mecanismos estadounidenses. El bloqueo del Internet y todo esto que estamos viendo, bueno, pues obviamente obedece al mismo principio. A mí no se me hace nada complicado el hecho de que se haya tomado la decisión de hacerlo por parte del régimen para poder contrarrestar cualquier acción que hubiera en ese sentido de organizar lo que se organizó en el Egipto de Mubarak hace ya muchos años. La animadversión en contra del régimen está patente, es decir, ahí está. Eso es un hecho, no es una invención, es una consideración. El Ayatollah Ali Khamenei, la verdad es que pues siento yo que está frustrado por ver cómo se le viene encima al mundo. Irán buscando el apoyo de algunos de sus aliados, principalmente de Rusia, que yo creo que en este caso se va a quedar solo. Es decir, Rusia no necesita el señor Putin ahorita, el pleito en otro frente diferente al suyo. Pudiera ser por la alianza que tienen y por la relación que han tenido, pudiera ser que hiciera algunos comentarios nada más de soporte, pero fuera de eso no veo que nadie vaya a entrar a alinearse con Irán. Va a ser muy interesante ver lo que sucede en los próximos días, y creo que se va a conseguir desde la parte de adentro de Irán lo que no se ha podido conseguir desde afuera con ellos. Sin embargo, recordemos la gran cantidad de grupos terroristas, de grupos extremistas que son albergados por el gobierno de Irán, y estos obviamente pues, van a reaccionar en las próximas horas, en los próximos días. Se va a complicar un poco la situación dentro de Irán, pero también creo que esto va a traer un cambio radical en la forma en cómo se gobierna Irán desde adentro, que por ese lado yo lo veo en forma positiva, porque una intervención desde afuera, tratar de corregir las cosas en Irán o de cambiar las cosas en Irán de fuera, nos implicaría otro conflicto, abrir otro capítulo más, otro sartén en la lumbre, cuando tenemos que ya ahorita son demasiados y que cada vez se complica más el escenario de la geopolítica mundial. Bueno, pues el escenario geopolítico que se sigue complicando con el foco puesto en Irán. Nosotros vamos a seguir mirando a últimas horas, vamos a poner el foco en una de las noticias más lamentables, más desgraciadas de lo que llevamos de años. Seguro que se acuerdan lo que ocurrió en Nochevieja, este incendio en Suiza donde fallecieron más de 40 personas, y hay última hora a este respecto, y es que han detenido por riesgo de fuga al copropietario del bar donde fallecieron 40 personas. Jacques Moretti y Jessica Moretti han sido interrogados en el marco de la investigación penal en su contra por los posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia. Jacques Moretti, copropietario junto a su esposa del bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, incendiado en la noche de Año Nuevo que provocó el fallecimiento de 40 personas, ha sido detenido este viernes por riesgo de fuga. La pareja fue interrogada este viernes en el marco de la investigación penal en su contra. Tras ser interrogados, la policía ha decidido la detención. En la tragedia quedaron heridos 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos tenían entre 14 y 17 años. A la entrada de la entidad le esperaban medio centenar de periodistas, incluidos muchos medios de Francia e Italia, que tuvieron varias víctimas en este incendio. Última hora importante, detenido por riesgo de fuga el copropietario del bar de Suiza donde lamentablemente fallecieron 40 personas
En Nochevieja, pendientes de esta última hora, teníamos la mirada puesta en Irán. Marcelo, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves las protestas que se están sucediendo y sobre todo qué incidencia crees que tienen tanto Israel como Estados Unidos? Bueno, esto yo creo que no es nuevo, esto ya se ha repetido varias veces en la historia. Esto evidentemente es un marco preparatorio para un nuevo ataque israelí contra Irán, con el apoyo de Estados Unidos, al cual se está tratando de traccionar, y creo que es uno de los grandes problemas que tiene Trump, la presión interna en Estados Unidos del lobby sionista, que lo está llevando a una guerra que le había prometido también detener y no lo va a cumplir. Creo que además de esto, obviamente de ser son protestas básicamente monitoreadas, cuando uno ve el tipo de actitudes que tienen, uno se da cuenta que no son manifestantes comunes, que son gente entrenada para este tipo de choques, capitaneadas por agentes israelíes o de la CIA. Lo que también creo que es que este no es el mismo caso que será Venezuela. Creo que para Rusia y para China es una pieza clave. Irán creo que no la van a dejar caer tan fácilmente, porque hay algunas otras razones. Irán es el dique de contención precisamente contra el terrorismo yihadista. Contrariamente a lo que mucha gente cree, en realidad el chiismo iraní es el dique de contención contra lo que son los grupos yihadistas, que muchas veces responden indirectamente a grupos de inteligencia occidentales y del propio Israel. Esta creo que es la situación más complicada, porque Rusia tiene enclaves musulmanes muy importantes. Es más, a lo largo y ancho de toda Rusia hay muchos musulmanes viviendo, y en China está la cuestión de Xinjiang, con los uigures también, que los hacen particularmente sensibles por temas de seguridad ante estos grupos. Irán es un aliado natural para la contención de ese terrorismo, por lo tanto, sostener a Irán es un tema más que importante. Otro tema también a tener en cuenta es que las milicias proiraníes que están en Siria se están reorganizando y están intentando volver a retomar su control territorial ante el nuevo gobierno sirio, lo cual hace que haya muchísimos intereses cruzados y no sea una pieza suelta Irán, sino algo central en la arquitectura del nuevo orden. Acá el problema creo que tiene mucho que ver también con que Trump tiene diagramada su estrategia que mencionaba antes, excepto con el tema de Israel. En el tema de Israel está siendo arrastrado a un conflicto, como decíamos, por ese lobby sionista en los Estados Unidos, que no puede controlar, y eso es un verdadero problema para la estrategia global, porque eso sí puede ser una piedra que desate un conflicto a escala planetaria. Pues Paco, te quiero preguntar a ti también por esto, lo que puede pasar con Irán en las próximas horas, estas amenazas de Israel y sobre todo estas protestas que se siguen extendiendo por el país. Lo que está pasando en Irán es el enésimo intento de un golpe llamado Primavera, que en unos casos consiguieron alcanzar el objetivo, como es el caso de Libia, como es el caso de Siria. Ya hemos visto las consecuencias, transformar en esos países en mercados de esclavos o de señores de la guerra o de salafistas de Al-Qaeda. Y efectivamente, como ha dicho el anterior intervinente, ¿no? O sea, Irán es un dique de contención frente al salafismo en la zona. Es decir, son enemigos declarados los salafistas de los chiíes, de sus milicias en Líbano y, por supuesto, del gobierno iraní. Y es el enésimo intento contra Irán de provocar un cambio de régimen, que no es una cosa de Trump, ¿eh? Es decir, Irán es una piedra en el zapato de Estados Unidos desde hace muchas administraciones, desde que durante la administración Carter perdieron Irán y con el derrocamiento del Shah, y perdieron un gran país aliado en Oriente Medio, entre Asia Central y Oriente Medio, que es Irán, ¿no? Y esa es la piedra en el zapato eterna, ¿no? Por eso la obsesión iraní sigue, es algo permanente en la política exterior estadounidense, tal y como es la obsesión cubana,
¿no? Hay un cierto paralelismo entre ambos países. Por otra parte, es el segundo intento ya en los últimos meses de un cambio de régimen, ¿eh? El ataque de Israel y Estados Unidos sobre Irán con misiles, supuestamente para acabar con su programa nuclear, que luego no consiguieron nada, fue respondido por Irán, ¿eh? Y al final a Israel le salió el tiro por la culata, puesto que, claro, no declaran bajas, pero en Tel Aviv se aprobaron de su propia medicina, ¿no? De lo que están haciendo en Gaza. Vieron cómo caían misiles iraníes. Es decir, Israel le respondió. Y no consiguieron lo que era su principal objetivo, que era un cambio de régimen, es decir, generar con esos ataques inestabilidad interna para un cambio de régimen. Y es lo mismo que ha pasado en Venezuela. Ahora están negociando con el gobierno legítimo de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque el principal objetivo del ataque y el secuestro del presidente Maduro era que todo cayera como un castillo de naipes, que la oposición venezolana se sublevara en las calles de Caracas y que hubiera un cambio de régimen. Pero es que han fracasado en eso. Por eso ahora están negociando y viendo a ver qué hacen, si atacan, no vuelven a atacar, etcétera, etcétera, ¿no? Y con Irán les ha pasado lo mismo. Es decir, lo han intentado una y otra vez y han fracasado. Y ahora lo intentan de nuevo. Y efectivamente, no andemos con paños calientes. Quien está promoviendo esto es con dólares y agentes de la CIA y del Mossad, que son los que están dirigiendo a estos grupos que en muchos casos son delincuentes comunes que se dedican a generar caos, ¿no? Como pasó en Ucrania en el 2014 con el Euromaidán, o como pasó más recientemente en México, ¿no? Con esta sublevación contra el gobierno de la generación no sé qué, que al final, bueno, era una especie de algarada callejera que solo pretendía generar caos, ¿no? Aparte de derribar al gobierno. Es decir, es el modus operandi típico de todas las primaveras involutivas promovidas por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio y en otros países, y ya hemos visto las consecuencias. Es decir, ojalá no lo consigan. Bueno, pues veremos qué sucede con Irán, hasta dónde llegan estas protestas y sobre todo cuál es el próximo paso, ¿no? Por parte de Israel. Se habla de un posible ataque en las próximas horas. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Paco, Carlos, Marcelo, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, colegas. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, enseguida les contamos el cierre de los mercados europeos. Los inversores estaban pendientes de la decisión por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de la Corte Suprema, que ya les anunciamos no va a tomar una decisión en el día de hoy sobre los aranceles. Vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos con más Últimas Horas en Negocios Televisión.